Creadores, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de las 3 mentiras en YouTube que tú no puedes creerte para que puedas crecer tu canal. Son 3 mentiras disfrazadas de verdad y entonces por eso vas a tener que escuchar este video hasta el final para que puedas corregir eso que tienes en la mente, para que puedas cambiar ese chip, para que esto que ya se ha metido dentro de ti y que tú consideras que funciona así, que es así porque todos los gurús de YouTube lo dicen, pues lo puedas cambiar, lo puedas mejorar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Y a qué voy con esto? Muchas de las cosas que les voy a decir el día de hoy son cosas que yo incluso en algún momento en mis videos se los he dicho y no es que me esté contradiciendo, lo que pasa es que sé que a veces uno por hacer un video un poco más corto pasa por alto ciertas cosas, no dice algunas cosas, creo que de pronto a veces intentamos ser muy generales para no meternos tanto y de pronto ya si es en la mentoría o si ya es en alguna charla, un taller, algo educativo ya más personalizado, por los explicar. Pero hoy vamos a aclararlo para que ustedes se quiten eso de la cabeza porque me he dado cuenta que es lo que más les está haciendo daño a los canales y a los creadores pequeños. ¿Cuál es la primera mentira de estas? Y bueno, las tengo aquí anotaditas. Y la primera es yo creo que la más grande, de que necesitamos solo ser constantes. Entonces, sube videos todas las semanas, sube 3 videos a la semana, sube 4, sube 5, sube 2 y sé constante y no pares, no te detengas hasta que logres el objetivo. Y bueno, ¿por qué esto vendría siendo una verdad disfrazada de mentira y por qué se consideraría una de las grandes mentiras en YouTube? Porque resulta que no simplemente es ser constante. Tú te puedes dar cuenta, yo creo que a lo largo de lo que tienes tu canal, no sé si lo tienes hace 1, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, de que tal vez hayas subido muchos videos y no has encontrado los resultados correctos. Yo sé que muchas personas me dicen a mí, yo soy constante con mis 3 videos semanales, yo esto, yo lo otro, pero todavía no llega ese video viral que es el que me ayuda a promocionar mi canal de YouTube. Y te voy a explicar por qué sucede eso. La constancia no es suficiente, perseverar no es suficiente y eso es como todo en la vida, tú puedes ser muy constante y muy perseverante en algo. Pero si tú no utilizas una de las cosas más importantes dentro de cualquier negocio e inclusive dentro de tu vida, de la vida que llevas con Dios, de tus relaciones de pareja, no te va a funcionar la constancia. Y es que la constancia debe de ir acompañada de la estrategia. Ahora, ¿qué es la estrategia realmente? ¿Cómo tú haces una estrategia alrededor de tu canal para que el canal, junto con esa consistencia que tienes en subir el contenido, pues pueda seguir creciendo y sea un canal que pues pueda a largo tiempo fortalecerse y traerte muchísimas visualizaciones, traerte la monetización, traerte de pronto ese negocio o esa marca personal que tú tanto deseas pues junto con YouTube? A ver, la estrategia para un canal de YouTube se debe construir a base de lo que es tu canal, por supuesto, y de lo que trata tu nicho. Hay muchos temas de los cuales un creador puede tocar dentro de su canal, pero no todos los temas que toque van a ser temas que interesen. Entonces, sí o sí, una de las bases o la cabeza de una estrategia para un canal de YouTube es el tema del cual tú vas a hablar. Si son temas que realmente no son muy interesantes o son temas que le gustan a muy poca audiencia, son cosas que no para todo el mundo pues pueden ser llamativas. Digamos que si tú hablas de programación y si ya hablas más del código del HTML o si te pones a hablar de, no sé, algoritmos, cosas que de pronto le interesan a menos personas, pues ahí tú te vas a dar cuenta que realmente vas a llegar a menos personas, a menos audiencia. Pero si tú tocas temas que son dentro de tu nicho, mucho más generales, mucho más interesantes, permiten tener mucha más interacción, pues vas a tener mejores resultados. Y esto también aplica para las personas que tienen blogs. A ver, le escuchaba precisamente ayer a un creador muy grande, muy grande, que es creador en YouTube y TikToker. Le escuchaba lo siguiente y decía, ¿por qué hoy en día es tan difícil viralizar un blog? Sea para cualquier cuenta de contenido corto o sea para un canal de YouTube. Porque realmente a nadie le interesa lo que tú haces si realmente lo que haces no es demasiado wow, demasiado que tú digas de verdad, o sea, tienes ese carisma, tienes esa bendición de parte de Dios para poder llamar la atención simplemente con lo que subes, aun cuando tienes una
audiencia pequeña, porque tú sabes que cuando tú tienes una audiencia pequeña las cosas son un poco más difíciles, porque tú te tienes que lograr vender a tu audiencia y convencerlos de que tú eres un creador interesante, que eres chistoso, que eres entretenido, bueno, X, todo lo que tú tengas bonito y bueno para tuyo, debes de intentar llevarlo a tu audiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto no somos las más agraciadas? ¿Qué pasa cuando de pronto no tenemos la cara más bonita? No somos, no sé, Kylie Jenner, no tenemos el cuerpo más esbelto, o los chicos no son el Brad Pitt. Y nos toca apegarnos más bien a una estrategia diferente que no sea la belleza. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente ustedes ven afuera muchas personas que también les va muy bien y pueden despegar rápidamente a veces cuando utilizan la forma en la que bailan y bueno, todo lo que ustedes ya saben que se hacen en este tipo de contenido, cuando sobre todo es entretenimiento. Pero para no salirme, a lo que quiero decirles es que sí o sí deben de basar su contenido en una estrategia. Entonces no es publicar por publicar, es ver qué es lo que afuera se está necesitando, qué es ese tema o esa que tú digas, bueno, afuera sé que si yo hablo de esto va a gustar. Sé que si yo hablo de, no sé, si estoy en crecimiento personal y puedo tocar un tema de metas, puede que sea más interesante. Puede que si yo esté hablando de libertad financiera y enseño a ahorrar, pues pueda ser un tema interesante porque hay muchas personas que quieren ahorrar, hay muchas personas que quieren aprender a administrar sus gastos, hay muchas personas que quieren aprender a orar. Entonces, si tienes un canal bíblico, un canal donde tú enseñas religión, todos los temas de Dios, toda la espiritualidad, puedas enseñar cómo aprender a orar. Entonces van a ser temas que se interesan más para una audiencia un poco más grandes. Están dentro de un nicho, pero pues vas a tener una mejor audiencia. Entonces acuérdate de esto. La primera mentira es creer que solo con consistencia y con subir 3 videos semanales vas a lograr el éxito. La verdad de esto es que sí tienes que ser consistente y perseverante, porque si tú no perseveras y si subes un video solo por semana te va a bajar el alcance. Entonces eso es muy normal en la plataforma y si dejas una semana sin subir pues va a ser peor y así sucesivamente. Sí debes de cumplir con tus 2-3 videos semanales, pero hazlo estratégicamente. Bueno, esa sería la primera mentira que yo creo que tal vez inclusive nunca los que enseñamos acerca de YouTube la aclaramos perfectamente, les hablamos mucho de consistencia, pero se nos olvida apuntar a que la consistencia debe ir ligada a una estrategia. Entonces, si quieres que te ayude a hacer la estrategia de tu canal, voy a aperturar, porque ojo, esto es nuevo, aperturo un espacio donde voy a ayudar a los creadores a sacar una estrategia para su canal. Entonces, aquí ustedes ya no van a ser tanto los dueños de sus temas y van a crear solo sus temas, sino que me van a permitir a mí poderles ayudar a crear los temas de los cuales van a hablar y los cuales van a poder ser buenos y positivos para su audiencia. Así que quien esté interesado en ello, aquí abajo está mi Instagram, vayan, hablamos y yo les hago la propuesta a ver qué les parece. Y para continuar vamos a hablar de la segunda mentira de los gurús de YouTube en la que no puedes creer y la que tienes que corregir. Y es hacer buen contenido en YouTube va a hacer que te descubra una nueva audiencia. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Tú puedes tener muy buen contenido y yo creo que de pronto puede ser de esas personas, de ese grupo selecto de personas que hacen buen contenido, que edita bien, que pones todo lo que YouTube pide, todo lo haces bien dentro de tu video, hablas bien, te expresas bien, das un buen tema, bueno, todo está bien, pero aún así no estás teniendo resultados. ¿Por qué viene siendo esto? Porque resulta que tener un buen contenido no es suficiente. A ver, acá es algo importante tener en cuenta de que YouTube en sí no ayuda a descubrir a nadie. O sea, YouTube no ayuda a que un canal se descubra por sí solo. Tú debes trabajar para que él te entienda y te muestre, te ayude a descubrirte a otras personas. Pero el por qué y cómo y de dónde toma los datos para poder hacerlo. Él lo toma de tus miniaturas. A ver, yo no entiendo, yo sé que yo les hablo mucho de esto, yo no sé si los otros creadores de YouTube les hablan de esto, pero yo no entiendo
Porque cuando la miniatura es lo más importante o de las cosas más importantes en un video junto con el título, ¿por qué ustedes siguen haciendo las miniaturas que están haciendo? Y no me digan que es porque no son los mejores editores o porque esto, porque lo otro. Uno necesita ser el mejor editor y la mejor editora para poder tener unas buenas miniaturas. Tú lo que necesitas es aprender a hacer una miniatura. En YouTube hay muchos videos, yo tengo un video en mi canal, búscalo por ahí, si lo encuentro lo voy a poner aquí arriba en la tarjetica, pero tengo un video donde enseño a hacer miniaturas. Entonces, la miniatura no necesita ser súper mega diseñada, pero sí necesita ser una miniatura correcta, colores correctos. Pues yo veo, chicos, me perdonan si alguno de ustedes tiene el canal así, pero si lo tienen ya saben, vayan y corríjanlo. Una miniatura le ponen verde, a la otra morado, a la otra azul, a la otra rojo, a la otra naranja y cada video nuevo le ponen a la miniatura colores más chillones y más que no van con tu marca, que no van con tu branding. A ver, tú acá no tienes que ser el experto en marketing, pero sí tienes que tener en cuenta que tu canal necesita una buena identidad, que necesita verse armonioso, que necesita verse bonito, que cuando yo entre, o la audiencia, por supuesto, entre a mirar, no encuentren ahí un revoltijo, un salpicón, como le decimos acá en mi país, una mezcla de cosas que no saben ni siquiera qué es. Eso no hace ver bonito tu canal. Y también visualmente necesitas empezar a darle como un branding. A ver, de que cuando tú publiques un video y ya aparezcas allá en el inicio de las personas que se han suscrito a tu canal, pueda más o menos reconocerte. No es hacer las cosas igual, no es que todas las miniaturas sean iguales, no. Es que tú puedas tener más bien unos colores, elige máximo 3 colores con los que vayas a trabajar, pero deja de estar metiendo eso como un arco iris porque no se ve bonito. La verdad, no se ve bonito. A ver, otra cosa es que cuando tú haces buen contenido, pero tu marca no tiene un propósito, pero tu marca no tiene en sí como una identidad para lo que sea, contenido de inteligencia artificial o contenido donde sales tú en la cámara, es igual. Si tú no tienes un propósito con tu canal y una manera en la que tú quieras impactar, tú tampoco vas a atraer lo bueno para tu canal. A ver, yo sé que muchas personas aquí han creado un canal de inteligencia artificial con la única y exclusiva, por así decirlo, necesidad o más de necesidad. Lo han hecho única y exclusivamente para monetizar. Yo sé que muchos solo han pensado, voy a elegir un nicho y voy a hablar acerca de esto. Pero cuando tú haces las cosas con intención, las cosas funcionan mejor. Yo acá no les voy a hablar como cualquier persona les habla o tal vez como otros les hablan porque yo soy una mujer fiel y plenamente creyente del Dios Altísimo. Sí, señores, puede que me estás escuchando y tú no crees en Dios, es respetable, pero yo sí creo en Dios y sé que cuando tú pones un propósito por medio de algo, Dios te respalda, te apoya. Entonces ahí es donde, no sé si has escuchado por ahí un texto bíblico que dice, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí, no me muevas de aquí. Entonces yo soy una de las personas que opino que si Dios está conmigo, si Dios respalda mis planes, si Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, pues yo voy a tener mejores resultados. A ver, pelear con el algoritmo de YouTube, pelear con las vistas, con la audiencia y con lo que tú quieras, a veces es una pelea, había por ahí un dicho que decía una pelea de tigre con perro amarrado, no sé, pues puede sonar muy cringe, pero es chistoso, es real, o sea, tú estar peleando con ir a buscar cómo logras algo cuando tú tienes una mejor opción que es orarle a tu Dios y pedirle que te respalde y pedirle que te muestre un propósito. A ver, sé que muchos acá hasta tal vez se habrán ido ya al video, bueno, Dios les bendiga, pero los que se quedaron, pues que sí creen en Dios, les puedo decir que pongan todas sus cosas en manos de Él y se darán cuenta cómo Él pone un propósito con sus canales y cómo es Él el que va delante de ustedes ayudándoles a lograr las cosas. Todos tenemos un mensaje para impactar afuera. Lo importante es hacerlo con propósito. Si tú no tienes un propósito con un canal y si tu propósito es único y exclusivamente dinero, a veces los resultados inclusive no van a llegar por lo mismo, porque estás persiguiendo dinero.
persigue un propósito y te darás cuenta cómo tu marca cambia. Y vamos a hablar de la tercera y de la última cosa que sé que, bueno, yo sé que la mayoría de personas también han caído en este error, y es el ya es tarde para empezar dentro de YouTube, o yo estoy ya trabajando en un nicho que está súper saturado, o el nicho de la religión está muy saturado, o el nicho de esto de mía está muy saturado, bla, 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 bla. Nunca será suficiente y nunca existirán los creadores suficientes para poder llenar la demanda que tiene YouTube en el mundo. YouTube se ha convertido en la segunda plataforma más vista mundialmente. Entonces, ¿qué puede decir esto? ¿Sabes cuántos habitantes somos en el planeta con acceso a Internet? Bueno, ponle que somos casi ya 9.000 millones de habitantes, pero realmente no todos tienen acceso a Internet, o algunos son niños. Bueno, no sé, ponle que por ahí un 40, 50%. Bueno, acá la verdad estoy como dándote solo unos datos, ahí nomás. Pero esos datos lo único que me dicen a mí es que todavía hay una cantidad innumerable de personas que están en busca de contenido, que todos los días alguien quiere ver contenido nuevo, todos los días alguien se quiere entretener, todos los días alguien quiere educarse, todos los días alguien quiere informarse, y en ti está, o en tus manos está, el hacer de que esas personas reciban esa información. A ver, ¿quieres tener más alcance? ¿Quieres llegar? ¿Quieres pasar por encima de otros creadores en el buen sentido? ¿Quieres superar, posicionarte, lograr hacerte reconocer en el mercado del nicho en el que tú estás dentro de YouTube? Bueno, pues entonces te invito a que mejores lo que anteriormente te he dicho. Crea una marca, un canal con propósito. Si ya lo tienes creado, pues empieza a buscarle un propósito a ese canal. Bueno, yo ayudo a mujeres, ayudo a personas en Estados Unidos, ayudo a migrantes en Estados Unidos a que tengan mejores ingresos, ayudo a mamitas que están empezando su etapa de maternidad, voy a ayudar a otros que están en busca de cómo aprender a buscar a Dios, valga su redundancia. Bueno, cada cosa. Voy a ayudar a otros a que aprendan a ahorrar, voy a ayudar a otros a que se alimenten mejor. ¿Cuál es ese propósito y cuál es esa identidad que tú le vas a dar a tu marca? Dependiendo de eso, estoy segura que tus resultados van a mejorar. Y si acompañas esa estrategia junto con la constancia de estar subiendo videos a diario, pues te va a ir mejor. Y si aparte de eso pones todo en manos de Dios y le pides una dirección, pues te va a ir mucho mejor. Y si aparte de eso buscas buenos temas, cosas que de verdad estén interesando a una audiencia más grande dentro de tu nicho, pero una audiencia mucho más grande, también mucho mejor. O sea que todo esto es la suma de esfuerzos que te van a llevar a un resultado inmediato, no siempre, pero muy probablemente sí van a llegar los resultados más pronto a lo que están por llegarte, porque si tú sigues con esta mentalidad y si tú sigues tal vez pensando o esperando a que las cosas pasen porque sí, o solo por subir de así, hay personas que suben 5 videos semanales y no tienen alcance con ninguno de los 5 videos y ya llevan hasta más de 100 videos publicados. Así que no es en sí el publicar cantidad de videos, es hacerlo correctamente. Ahora, si todo esto lo asocias a quitar de tu mente que el mercado está muy saturado y que no te están viendo porque hay mucha gente afuera, entonces también vas a tener mejores resultados. Estas son las 3 mentiras que la mayoría de personas tienen acá implantadas en su mente y que tenemos que sacarlas. Así que gracias por estar en este video, me alegró demasiado volverlos a ver. Estaba por ahí alejadita porque la verdad he estado trabajando mucho en mí, educándome. Quiero traer muchas cosas buenas y bonitas para este canal. Voy a compartirles un nuevo canal que también ya estoy alimentando por ahí, que les va a servir mucho a los que les interese. Ya se los estaré compartiendo. Y quien esté interesado, por supuesto, en aprender más de YouTube, vaya, hable conmigo en Instagram, diseñemos esa estrategia para tu canal y consigamos los mejores resultados. Te los mereces y ya termina el año, ya pronto empieza un nuevo año de la mano de Dios y tú necesitas empezar con un canal, con una estrategia. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.